Simplemente estaba yo haciendo el amor con la persona con la que finalmente me casé y fue expuesto. En la parte donde yo salgo con un topcito blanco y unos calzoncitos blancos, esos calzones eran los que yo usaba en mi pequeña traviesa, lo cual demuestra que yo era menor de edad. Cachamos a tu marido porque fuimos a grabar no sé qué cosa al usar, cosa de un restaurante. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, te había sido infiel. Sí. Porque estaba sentado ahí con otra persona. ¿Por qué dejas Televisa y te vas hasta acá? Nada me hace más feliz que recibirlos aquí en Casa de Mara. Bienvenidos como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por pasarse las tardes, las mañanas, las madrugadas. Ahora sí que en su casa, en la oficina, tenga usted en Casa de Mara. Me da mucho gusto de verdad que nos acompañen, porque hoy tengo una invitada muy especial, una niña que yo conocí muy jovencita, desde chiquita, y veía sus telenovelas cuando estábamos allá en San Ángel, que era el hervidero de jóvenes, y ella, bueno, pues logró tener protagónicos, y además es actriz, es modelo, es conductora, ha hecho teatro, ha hecho cine, televisión, pero más televisión la hemos visto ahí. La última vez que la vi fue con Eddie Small en Cuídate de la Cámara, y ya teníamos una cita y otra cita, pero ha tenido mucho trabajo y está de regreso en casa. Así que me da en casa, que es Televisa, y en casa, que es su casa, en Casa de Mara. Mi querida Michelle Viet. Bienvenida. Gracias. ¡Ay, qué bonito sentí! ¡Wow! Estoy que no me la creo. Porque viniendo de ti, que eres toda una institución, Mara, muchas gracias por esas palabras tan generosas. Gracias por invitarme a tu casa, por hacerme sentir en casa, y qué bonito es estar de regreso. De verdad que, como bien lo mencionas, no solo aquí por primera vez, qué hermosa casa tienes, ya te vi que te gustan los ángeles y las orquídeas, así que yo soy igual que tú, soy tu fan, gracias. Ay, de verdad, mi Mara querida, muchas gracias. Michelle, a mí me da mucho gusto que jovencitas como tú sigan trabajando, sigan vigentes, y empezaste súper chavita y la gente te conoce y te conoce y te conoce, y eso me da, de verdad que me da mucho gusto, porque hay quienes se pierden en el camino. Pues reinventándonos. Empecé a los 15 años, como bien mencionas, me descubrieron en Acapulco el señor Valentín Pimstein. ¿Que ahí naciste? Ahí nací, que Acapulco. Valentín Pimstein fue el mismo que descubrió a Verónica Castro y a Thalía. Yo fui su último descubrimiento antes de que él saliera de la empresa de Televisa. Y para mí eso fue algo muy especial, fue literal el cuento de la Cenicienta. De un día estar en Acapulquito, como bien mencionas, mi puerto querido, porque soy acapulqueña, aunque digan que nací en Estados Unidos, no. ¿Tus padres en Iowa? Mi papá nació en Iowa, en paz descanse mi padre, y mi mamá después se nacionalizó americana, pero yo soy nacida en Acapulco, Guerrero, y a la semana de nacer ya me fui a Estados Unidos, ya me fui a Iowa, pero es muy diferente a haber nacido en Iowa, ¿no? Mi familia por parte de mi papá está toda allá, y pues por parte de mi mamá la mitad está en Acapulco, y mi mamá y mis hermanos están en los Estados Unidos al día de hoy. Sí, porque son varios hermanos. Sí, somos muchos. Sí, mi mamá y su hermana pues tienen 5 y 5, nada más, y yo soy la más grande de todos. Entonces, ¿qué te digo? Solo somos 2 mujeres y 8 hombres, así que divertido, siempre. Y hablabas de la historia de la Cenicienta. ¿Cómo fue este encuentro con don Valentín Pimstein? Fíjate que una amiga, Ale, me invitó, me dijo, ay, acompáñame, porfa. Ella iba de extra a la versión en inglés de lo que en aquel entonces era la telenovela Acapulco, Cuerpo y Alma. La producía el señor Sotomayor, entonces necesitaban... Pati Manterola. Efectivamente. Para la versión en inglés necesitaban chavitas güeras de ojo azul que hablaran inglés. Entonces mi amiga Ale era ese perfil. Y no quería ir sola, entonces estábamos en la escuela juntas. Me dijo, acompáñame, ándale, acompáñame. Y bueno, fui, le pedí permiso a mi mamá, y mi mamá dijo, bueno, ok. Entonces ya fui, la acompañé, y de repente, yo tenía muchas ganas de ir al baño, y le preguntó a un señor que dónde estaba el baño, ¿no? Entonces el señor me dice, no, pues aquí a la izquierda y para allá, no sé qué. Y ese señor resultó que era Fausto Sanz. De repente estuve platicando con él porque fue un llamado desde temprano hasta la noche,
por una u otra cosa creo que le caí bien y andábamos cotorreando y yo estaba viendo a mi amiga de lejos y yo le conté, le digo, es que yo quiero salir en la tele. Ah, sí, y yo sí, yo tengo un sobrino que se llama Cristian y yo, qué buena onda. No, pues normal, a los 15 años ni te imaginas. Y esa misma tarde, ya entrada hacia la noche, cortan a la mayoría de los extras y a Ale y a mí nos dicen, ustedes se quedan porque vamos a hacer una escena donde va a pasar Pati Manterola y quiero que ustedes pasen caminando, ¿no? Pues ok, perfecto. Y justo antes de que hiciéramos la escena, ya la habíamos ensayado y todo, justo antes de que hiciéramos la escena, cayó de sorpresa al set Valentín Pimstein. Porque eso hacía, de repente llegaba a las producciones a checar cómo estaba todo y caía de sorpresa, no avisaba. Y en eso me acuerdo que Fausto me agarra y me dice, ven que te voy a presentar a alguien, ¿dónde están tus papás? Le digo, pues no tardan en llegar y van a llegar por ahí. Entonces, nunca se me va a olvidar que el señor traía el celular así y me dice, nombre, edad, dirección, ok, y todo lo iba pasando al celular, cuelga, me da su tarjeta y me dice, mucho gusto, que tú quieres salir en la tele. Y yo, sí, claro. Y me dice, ¿y tus papás? Para ese momento ya habían llegado mi abuela, mi mamá y la hermana de mi mamá, que es mi tía, y estaban ahí nada más esperando a que nos cortaran, ¿no? Y les dije, no, pues ahí están. Pues entonces las mandó llamar, platicó con ellas al mismo tiempo, y les dijo, pues que Michelle quiere salir en la televisión, yo soy Valentín Pimstein, mucho gusto, les dio su tarjeta. En ese entonces él era vicepresidente de telenovelas comerciales y les dijo, pues le vamos a hacer unas pruebas a la niña, mañana unas fotos, y en una que era con Juan Soler, nunca se me va a olvidar. Porque yo lo veía así, decía, qué guapo, wow. O sea, yo no podía ni actuar de los nervios porque lo tenía aquí enfrente, ¿no? Y yo así de, y a los 15 años, imagínate nada más. Lloré más cuando me sacaron la ceja por primera vez para maquillarme que en la escena que tenía que llorar. Luego me hicieron las fotos, mandaron el material a México y a la semana exacta me marcaron. Entonces, pues mi mamá me dijo, bueno, si te quieres ir a México, pues con la condición de que tus abuelos te acompañen, porque yo tengo 4 hermanos más, mi mamá no se podía separar de Acapulco, y pues mis abuelos tampoco se podían, ¿no? Y mi mamá dijo, bueno, mis papás van a decir que no, pues ya se le olvide a la niña. Estaba en ese entonces la secundaria a punto de entrar a la preparatoria. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que mis abuelos le dicen a mi mamá, sí, nos vamos con ella. Y pues ahí venimos a la Ciudad de México. Me acuerdo que nos recibió el señor Cobo. Ay, don Eugenio. Nos enseñaron las instalaciones de lo que era San Ángel. Después el licenciado Murguía platicó con mis abuelos, platicó conmigo. Fuimos al foro de, si no mal me equivoco, estaba Arturo Peniche y era Thalía. No sé cuál de las Marías era, pero era en ese foro, porque me acuerdo que yo vi a Peniche y dije... María Mercedes. ¡Wow! María Mercedes. El penichón, ¿verdad? El penichón, dije, wow. Y pues ahí estaba también Thalía y yo así, órale. Y la persona que me recibió para hacer mis pruebas en foro fue Pedro Damián. Entonces Pedro se sentó a platicar conmigo, como buen coach de actores y de actrices juveniles sobre todo. Me preguntó varias cosas, como para sacarme la emoción y para saber cómo por dónde guiarme y todo para que la prueba quedara bien. Me enseñaron a usar un apuntador. Yo ni idea tenía lo que era un apuntador. Y así una cosa llevó a otra, me hacen las pruebas. Al final de ese día mandan llamar a mis abuelos y ahí voy yo con mis abuelos. Y me acuerdo que el licenciado Murguía les dijo, no, pues la niña está muy verde, no sabe nada de actuación. Y pues nosotros así, pues sí, yo nunca había estudiado, yo lo único que quiero es salir, estar en la televisión. Y
recuerdo mucho que el licenciado le dijo a mis abuelos que pues había la oportunidad de que yo aprendiera actuación, que me iban a meter a estudiar en el CEA, que el señor Valentín llegaba al otro día porque estaba de viaje y que pues íbamos a hablar con él y pues una cosa llevó a otra. Al final de cuentas yo ya no regresé a Acapulco, me metí a estudiar al CEA, me pusieron clases especiales con Beatriz Sheridan, en paz descanse. Maestraza. Con Torres Lafam, de dicción, clases particulares además de las que tomaba yo en el CEA. Y de repente fueron 2, 3 meses, 4, a lo mucho. Me dicen a mí que me manda a llamar el señor Cobo, me dice que Valentín Pimstein ya no iba a estar en la empresa porque fue cuando fallece el señor Azcárraga Milmo, y me dicen ese mismo día, ve a ver a Pedro Damián, que yo ya lo conocía porque había platicado con él por lo de las pruebas. Entonces llego a la oficina de Pedro y lo veo y lo saludo, y lo primero que me dice, ¿quieres ser mi traviesa? Y yo así de, sí, ¿por qué no? Y ya me empezó a platicar la novela y todo, qué padre, wow. Y pues así empecé. En resumidas cuentas, fueron una serie de sucesos y una cosa llevó a otra, y pues así empecé a ser traviesa, y agradezco mucho la oportunidad que me brindó Pedro, que estuvo conmigo todo el tiempo, que me cuidó tanto en cámaras como en actuación, como en dirección escénica, y pues ese es el inicio de mi carrera, el inicio de mi pequeña traviesa. Me rapó el pelo de aquí para abajo con una máquina, que hoy en día lo pienso y digo, ¿en qué momento me dejé? Pero fue una gran experiencia, fue algo muy, muy padre que cambió mi vida completamente. Fueron un giro de 360 grados, o sea, total. Y volver a empezar, y empezar en algo que siempre había sido mi sueño. Y pues así fue. Ahora, cuando recuerdas esa telenovela, Michelle, ¿en qué piensas o qué sientes cuando cuentas esta historia y sabes que la primera telenovela donde apareciste fue un hit? Sí, fíjate que me acuerdo que yo a mis abuelos no les conté que ya estaba grabando novela. Yo les decía que me iba al CEA a mis clases, ¿no? Y el día que estrena la novela me senté en la sala con ellos y les prendí la tele. Y de repente fue así de, veían la tele y me veían a mí, y veían la tele y me veían a mí, y no entendían. Y mi abuelo, ¿eres tú? Y yo, sí. ¿Cómo? Y entonces fue algo maravilloso, fue algo muy padre. Siento el poder compartir lo que había sido mi sueño desde chiquitita con las personas que más amo en esta vida, que son mis abuelos, y obviamente mi mamá, mi tía, mi familia en sí. Pero a mis abuelos, que fueron los que me apoyaron, a mis abuelos que fueron los que se rifaron, los que dejaron su vida en Acapulco por apoyarme, y iban y venían. Obviamente no todo el tiempo estaban los dos, a veces nada más estaba mi abuela, o a veces nada más estaba mi abuelo, y a veces estaban los dos, para poder lograr esto. Y me acuerdo mucho que nuestra unidad era, al principio, antes de salir al aire, era una unidad que estaba hecha de restos de otras unidades. Entonces había días que la cámara pues ya no servía y teníamos que cortar la grabación. No, pues se corta, mañana continuamos, porque la cámara no está funcionando. Y entonces de repente sale al aire la novela y le gusta al público, y de la nada así llegó la unidad 10, la primera unidad digital, a la empresa, y pues nos la dieron a nosotros para que pudiéramos seguir grabando la novela, y yo soy madrina de esa unidad, lo cual me llena mucho de orgullo. Y también fui como pionera en volver a abrir el horario de las 7 para telenovelas juveniles, porque esa novela, justamente, si funcionaba, pues el horario iba a seguir, y si no, pues ya se iba a cambiar a otro rubro. Yo en ese momento no lo sabía, esto ya lo sé después de que llevo tanto tiempo, y que en algún momento el licenciado Murguía me lo compartió, el mismo Pedro me lo compartieron, porque pues yo en ese momento pues estaba jugando, estaba viviendo un sueño, y estaba haciendo algo que nunca pensé que lo iba a lograr, y finalmente lo logré.
que la gente lo viera y que la gente reaccionara y que pudiera yo transmitir todo lo que transmití y poderles dar esas alegrías y esa magia que te da la televisión, que te da el melodrama como género, como tal, es una gran bendición. Somos muy afortunados cuando podemos trabajar en lo que amamos. Y para mí fue eso. Y bien dicen que cuando es para ti, ni aunque te quites, y cuando no, ni aunque te pongas. Y creo que para mí fue así. Fue así, y que algo tenía yo que aportar, que regalar, que transmitir, que Dios me dio esa oportunidad y que aquí seguimos al día de hoy, 25 años después. Bueno, y de todas las telenovelas que hiciste en Televisa, Michelle, ¿cuál es la más significativa para ti? Pues es que todas tienen un cachito de mi corazón. Sí, Traviesa fue la primera, pero pues era todo nuevo, era diferente. Me costó muchísimo porque pues, nunca había hecho yo nada, ¿no? Yo no era actriz. Yo llegué y aprendí sobre la marcha, terminé Traviesa, a los 3 meses empecé a hacer Soñadoras. Después de Soñadoras, pues vino Mujeres Engañadas, después Amigas y Rivales, y así hice 11 telenovelas. Esta sería mi 12ª, y la verdad que a cada personaje que he hecho le he puesto un pedacito de mí, y siempre guarda un lugar muy especial en mi corazón porque es una etapa diferente de mi vida y es una evolución como actriz, como joven que después se vuelve mujer, como niña, y nunca ha sido un personaje igual. Creo que si algo he buscado o si algo me ha caracterizado en esta carrera es que todos mis personajes han sido diferentes. O sea, si no la hago de hombre, luego la hago de mujer, si no de fea, luego de bonita, si no luego de niña, luego de mujer, o si no es una chava con un acento diferente que nunca han escuchado, que en este caso estoy hablando de La Madrastra, cuando me tocó hacerla con Victoria Rufo, que Salvador Mejía me dijo, es que quiero que me hagas un acento acapulqueño. Y yo así, chava, sí, no manches. O sea, estuve casi 6 meses con Fernando Torres La Fam quitándome el acento acapulqueño y tú quieres que yo te hable como costeña. Digo, dame chance, por favor, de proponerte algo. Y entonces llegué, se me ocurrió que le iba a cambiar el acento a todas las palabras, ¿no? Y en lugar de decir María, iba a decir María. Y llegué y se lo propuse a Salvador y a los directores, y les gustó. Y tan les gustó a todo el mundo que al final de la novela la gente quería saber de dónde era Vivian, ¿no? Sí, porque se encontraron en la cárcel. Y yo pues si supieran que fue una creación, fue un invento, no es como que haya copiado un acento, sino que simplemente acentuaba las palabras erróneamente y de forma diferente para crear este lenguaje que a la gente le gustó muchísimo. Portugués. Sí, efectivamente. Y pues nunca se supo de dónde era Vivian. Hasta el día de hoy no sabemos de dónde es. ¿No? Es de tu imaginación. De mi corazón. De mi corazón para todos. ¿Por qué dejas Televisa y te vas a Azteca? Fíjate que llega una propuesta. En su momento, esto es como el 2010, yo me estaba separando, estaba viviendo un proceso personal difícil. Yo tenía 2 niños pequeñitos y en el momento que llega el término de mi contrato con Televisa, llega una oferta por parte de la otra televisora y yo sí seguí el protocolo de primera oferta. Yo avisé a Televisa, mi empresa, la que me había dado mi primera oportunidad, y ellos tenían el derecho de igualarme la oferta o dejarme ir, porque así era como legalmente estaba constituido todo y así es como se consultó con los abogados previamente, ¿no? Y en su momento, Televisa me da la oportunidad de yo poderme ir a Televisión Azteca con todo el cariño y con todo bien hecho, al grado de que hoy estoy de regreso, ¿no? Entonces es lo bonito de poder hacer las cosas bien. Fue una grata experiencia estar en TV Azteca. Hice cosas distintas.
Me tocó hacer reality shows diferentes, complicados. En ese momento también yo cambié mi domicilio de Ciudad de México, me fui a vivir a Estados Unidos y la empresa me apoyó y les pude ofrecer a mis hijos una vida distinta, y pude estar cerca de mi familia por parte de papá. Y hicimos una novela que se llamó La otra cara del alma, que fue una gran experiencia. Fue mi primera telenovela ya en forma como protagonista, ya siendo mamá de 2 niños, ¿no? Que no es lo mismo que no haber tenido hijos, y hoy que tengo 4 y estoy haciendo novela, digo, híjole, si es otra cosa. O sea, no tiene nada que ver la primera telenovela con la que estoy haciendo ahorita, porque llegas a la casa y no es, bueno, ya llegué a descansar. No, hombre, hay que atender a los chavos, hay que checar tareas, hay que hacerles de cenar, hay que ponerlos a dormir, bañarlos. Y pues obviamente pues mi familia es primero. Y estando en Azteca fue una etapa muy padre, una etapa distinta, y una gran oportunidad en ese momento, que recuerdo con mucho cariño. Recuerdo que fue también el momento en que Edith González se fue, y Edith era una gran amiga, la quiero mucho, la extraño mucho, y pues fue como muy bonito esta transición de poder probar diferentes formas de hacer televisión. Ya había tenido la experiencia de que por parte de Televisa me habían mandado a Telemundo a hacer una colaboración especial en La Traición, que fue una novela que se grabó en Colombia y fue con Dana García y con Mario Cimarro, y fue una novela de época, la única novela de época que he hecho, y una gran experiencia. Entonces fue algo padre, fue algo diferente y algo que atesoro mucho, y que pues es parte de mi historia, es parte de mi formación como actriz y como mujer, que finalmente me hacen ser la actriz y la mujer que soy el día de hoy. Fíjate que tu historia con el papá de tus 2 primeros hijos, de Michelle y de Leonardo, esa historia para nosotros fue como impactante, porque yo me enteré que estabas embarazada porque dejaron los micrófonos abiertos del foro. Cuando estábamos en la presentación de La madrastra. Efectivamente, sí me acuerdo. Y después, ya casada y todo el asunto, cachamos a tu marido porque fuimos a grabar no sé qué cosa a Los Arcos, a un restaurante. Sí, con su primo. Y entonces estaban grabando y dijeron, es el marido. O sea, fuimos a grabar otra cosa. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, te había sido infiel. Sí. Porque estaba sentado ahí con otra persona. Pero de esas cosas de la vida que no te imaginas. Evidentemente en ese momento no se hizo público, te llamamos a ti para que tú Efectivamente, lo vimos. De hecho, fue el día de la presentación de la novela, justamente. Y de repente, bueno, ya no estamos en ese México. Ya no estamos en esa época, ¿no? No, ya no. Guardábamos las cosas celosamente para que los actores no perdieran este glamour, Michelle, porque antes tenían un glamour y la vida privada era privada. Sí, de hecho me acuerdo muy bien de ese día, porque estábamos a punto de entrar a lo de la presentación y justamente tuviste la atención de llamarme y fui y vi el video. Y finalmente era el video de Leandro con su primo Mauricio, y había una mujer ahí final. Que hasta el día de hoy no sé ni quién era. Mejor. Y creo que todo en su momento. Yo con Leandro no me casé, ni con Cristian tampoco me casé. Con la única persona que sí me casé fue con Héctor Soberón, pero ese matrimonio está anulado. ¿Pero te casaste por la iglesia también? Sí, pero es nulo. También, qué bueno. Entonces, creo que hay mucha especulación, por eso hoy en día puedo aclararlo de esta manera. Y siento que este México del que hablas y las cosas que van sucediendo, cuando eres una persona pública, pues siempre se van a saber. Indudablemente.
Entonces, yo sí te puedo decir que hoy en día los hechos hablan por sí mismos. La verdad siempre sale a la luz y creo que la tranquilidad es el poder llegar a tu casa, abrazar a tus hijos, quererlos, irte a dormir y poder dormir tranquilo. Porque qué feo ha de ser la gente que no puede hacer eso, sabiendo que traicionaste, que lastimaste, que heriste. O sea, híjole, no se lo deseo a nadie, no me gustaría experimentarlo, la verdad. Yo puedo hoy dar gracias porque yo llego a mi casa con mis chavos y es el cielo en la tierra. ¿Has podido platicar con ellos de este evento tan difícil, Michelle, que yo creo que te hizo crecer de los 15 años a los... Si creciste en un momento determinado como actriz, como mujer creciste lo triple y a una velocidad, como una velocidad de la luz, porque como mujeres periodistas, actrices, como mujeres en general, ese tipo de violencia en la que exhiben y que ahora están las telenovelas tocando ese tema, que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. En ese tiempo no había redes sociales, pero sí había revistas, sí había cosas. Había internet. Había internet y evidenciaron un momento tuyo íntimo y hablamos del primer matrimonio. Efectivamente. ¿Esto de qué manera lo puedes platicar con tus chavos para que sirva de ejemplo y no que sirva para juzgar? Fíjate que es una parte de mi historia que, como bien dijiste, me tocó crecer a la velocidad de la luz. Me tocó enfrentar algo que, si bien ya se había enfrentado en Estados Unidos, por la forma en que nuestra sociedad es, se toma de forma diferente. Y hablo en los casos exclusivos de Kim Kardashian y de Paris Hilton, a quien tuve la oportunidad, gracias a Cuídate la Cámara, de conocer y de platicar también con ella y de, en cierta manera, en un momentito compartir. Y sí, yo le llegué a preguntar a ella qué había sentido, qué había vivido ella, y le compartí que yo había sentido y había vivido algo parecido. Y ella fue la que me dijo, es que ha sido lo peor que me ha pasado. Y tuvimos ahí como una plática muy, muy enriquecedora. En su momento, a mí se me dijo que el internet en ese entonces era no legislable. Fue un proceso, y no fue, sigue siendo un proceso con el cual he aprendido a vivir. No es algo que se perdone o que se olvide. Es algo con lo que aprendes a vivir. Pero sí tengo la fiel convicción de que por algo me tocó vivirlo a mí. Lo afronto y lo he afrontado con lo que aprendí, de que no era una niña, ¿no? Una niña chiquita de 7, 6, 5 años, o un niño, porque este problema es independiente de género. No nada más como mujeres lo podemos llegar a experimentar, sino también como hombre. Y yo no era una menor de 7, 8 años y me violentaron y me violaron y me grabaron para hacer lo que tristemente es un delito, que es la pornografía infantil. Tampoco fui una mujer a la cual mataron para hacer un video snuff. Simplemente estaba yo haciendo el amor con la persona con la que finalmente me casé y fue expuesto. Y ahí es donde, cuando yo vivo esto y la gente se me empieza a acercar, me empiezan a escribir, entiendo yo que finalmente hacer el amor no es malo. Y yo hice algo en mi intimidad, ¿Con tu esposo? en parte de lo que es una sexualidad sana, diversa, en parte de lo que es estos derechos sexuales que existen como tal en derechos humanos. Y uno de estos derechos es el derecho a la intimidad. Y eso
que hicimos en ese momento estaba reservado para nuestra intimidad. Yo no lo expuse, a mí no me pagaron dinero por exponerlo, yo no lo vendí, yo no lo subí a sitios de internet de pornografía. Y ahí es donde digo yo, pues finalmente, por eso hoy puedo llegar y dormir tranquila. Qué triste la persona que lo hizo, que no puede dormir tranquilo, porque en esta vida todo regresa. Y cuando tú te das incondicionalmente y cuando a ti te dicen algo, a ti te dicen, mira cómo lo estoy borrando y no lo borras, pues eso ya es una mentira, eso ya es un engaño. Y lo más triste es haber guardado un material por tanto tiempo, haber tomado 2 videos diferentes, haberlos editado, cortado, haberte quitado y haber hecho un solo video. Es muy delicado porque en alguna parte de este video que yo vi por las fotos que se publicaron, no tengo forma de demostrarlo aún, pero en la parte donde yo salgo con un topcito blanco y unos calzoncitos blancos, esos calzones eran los que yo usaba en mi pequeña traviesa, lo cual demuestra que yo era menor de edad. Entonces, qué triste porque cuando tú te enamoras de alguien tan joven y una persona que tiene 16 años más que tú, pues nunca esperas que te traicionen de una forma tan ruin y tan vil, ¿no? Tú entregas el amor. Y pues sucede esto. Y creo que en México se ha avanzado muchísimo en el tema. Por supuesto que en Estados Unidos hay leyes que regulan hoy en día este tipo de sucesos. Se llama Revenge Porn Law. Aquí como República Mexicana aún no está aprobado, pero ya hay un avance. En diferentes estados sí hay aprobación de esta ley de pornografía de venganza. Estoy enterada de que al día de hoy hay una propuesta de ley que se metió en 2015 en el Senado y nada más hay que buscar como la aplicabilidad para que ya sea ley en toda la República. Entonces no es algo que esté en el olvido, no es algo que haya superado, como se dice, sino es algo con lo que he aprendido a vivir y que tengo muy claro que algo bueno tiene que salir de esto y que precisamente con todas estas herramientas que hoy en día existen, la misma ley Olimpia, es con lo que yo puedo platicar con mis hijos, que hoy ya son adolescentes, que platico con ellos desde que tengo conciencia de que voy a ser mamá, ¿no? A su nivel. Y obviamente antes de que nadie más les diga, existe esta comunicación con ellos. Una comunicación real, una comunicación actualizada, en donde hoy en día por la pandemia, por el coronavirus, qué fuerte, pero qué es cierto, tu celular se ha vuelto la puerta de tu casa, sí, ¿no? Entonces, con esa conciencia y con convivir a través ya de las redes sociales, a través de todas estas plataformas nuevas que existen hoy en día, que antes no existían, es que puedes tener una plática y no nada más como alguien que ya lo vivió, sino también como mamá, sino también de la mano de la escuela, de la mano de los maestros, de los psicólogos, porque ya es un tema que en la actualidad es el día a día. Y que también tiene que ser entendido que nuestra sexualidad es algo maravilloso, y más cuando es con amor. Y natural. Es natural y tienes derechos, ¿no? Lo que no se vale es cuando esos derechos se violentan, lo que no se vale es cuando esos derechos se violan. Y pues en mi caso fue que violaron mis derechos y que eso tampoco le da derecho a la gente a faltarte respeto.
no nada más faltar al respeto, sino a tener Insultar. violencia de género o violencia verbal o violencia psicológica o al escudarse detrás de un ordenador o un celular y ser una persona que te amenaza, que te piden dinero, que dicen que te van a hackear el teléfono, que te van a exponer, porque al final de cuentas no es algo que haya sido hecho para la vida pública. Fue algo que estaba reservado para mi intimidad y entonces yo le pregunto a la gente que sí lo vio, a la gente que pagó, ¿quién está peor? ¿Tú que pagaste, tú que lo viste o yo que lo hice para mi intimidad? Esa es la diferencia. Sí, porque fue una cosa, pero bueno. Cuéntame mejor de la campaña Real Woman, Real Stories. Fíjate que tuve un acercamiento de este chavo que se llama Matan Uciel, que me platicó que había hecho algunas colaboraciones con otras mujeres de esta página de Facebook y me invitó a compartir mi historia. En su momento lo platicamos, yo estaba moviéndome de ciudad, estaba todavía viviendo en Estados Unidos y grabamos el pequeño documental, por así nombrarlo. Únicamente al momento de sacarlo en campaña, por así decirlo, o al momento de hacerlo ya público, no pudimos comunicarnos muy bien, Matan y yo, y por lo tanto le pedí que esperábamos un tiempo y perdimos comunicación. Creo que su mamá o su papá se enfermó, y ya no pudimos hacer el lanzamiento como quisimos. Yo creo que eso se tiene que retomar en algún momento. Él no tiene el uso de mi imagen ni tampoco tiene los derechos de mi nombre para poderlo comercializar ni sacarlo. Y fue algo que yo platiqué con él en su momento. Y siento que desafortunadamente no se pudo llegar a sacarlo como debiera. Pero de que hay un documental en preparación. No es con él, no es Real Woman, Real Stories. Eso está en stand-by hasta que él y yo podamos llegar a un entendimiento y hacerlo de la forma correcta, de la forma en que ayude a las personas, no de la forma en que se lucre con algo para nada más conseguir fondos. Exacto. Que creo que es lo que a mí no me parece. Entonces, ya que eso esté liberado, podrá seguir esa campaña. En este momento, el documental que estamos preparando es justamente una diferencial, es el documentar hechos que sucedieron y contarlos de la forma verídica, porque por eso es un documental, si no sería una serie o una bioserie o una telenovela o una obra de teatro o una película, ¿verdad? No, lo que yo busco aquí es simplemente que se comparta la verdad, que se documente los hechos que sucedieron en su momento y cuando esto esté terminado y cuando esto esté pactado, lo sabrán, lo daré a conocer, lo verán. Y simplemente, como su nombre lo indica, será un documental de lo que sucedió. No habrá de que si tú, que yo nos dimos, no, eso no va a existir. Y creo que lo estoy cuidando mucho y lo estoy supervisando precisamente para que sea algo que sume, algo que aporte, algo que comparta la historia tal cual fue. Sí, porque yo creo, Michelle, que de todo lo malo siempre sale algo bueno. Efectivamente. Y después de todo esto y de todo lo que has pasado, estás en un momento ideal para poderte comunicar con los jóvenes, con las chavas, con los chavos, para poder que entiendan, ¿no? Que si esto pasó hace más de 10 años,
que se cuiden para que no les pase. Y también yo creo que es un llamado importante a tener leyes que también nos protejan, claro. ¿no? Digo, yo creo que mi problema es un problema así de pequeño. A cómo está el mundo. A comparación cómo está nuestro país. Del problema de la pornografía infantil, por ejemplo. No sería muy pretencioso de mi parte pensar que voy a erradicar o pensar que puedo decirle a la gente que se cuide, porque tristemente hay delitos tan abominables como la pornografía infantil, como que raptan a los niños, los separan de su familia, no los vuelves a ver. O sea, hay cosas muy, muy feas que no se han podido controlar. Y yo creer que pueda controlar esto es demasiado pretencioso. Lo único que puedo hacer es sumar mi granito de arena, contar mi experiencia en el nivel que la gente lo entienda, ¿no? A los niños nunca hay que subestimarlos, hay que hablarles a su nivel y hay que explicarles las cosas con las palabras que ellos puedan entender. Y al final de cuentas, nuestros niños, nuestros jóvenes, son nuestros grandes maestros. O sea, yo me acuerdo haber tocado el tema con mi hija mucho más pequeña y hoy en día reforzarlo, ya que tiene 14 años, que ya es una jovencita, está próxima a cumplir los 15, y de poder hablar con ella como mi mamá nunca habló conmigo o como mi abuela nunca habló con mi mamá. Entonces, creo que viene un crecimiento generacional. Creo que tampoco se vale satanizar. Creo que cada quien habla en su experiencia. Y por supuesto hay muchas mujeres que tristemente, porque se me han acercado, a raíz de lo que yo viví, a lo mejor han tomado buenas decisiones de decir, pues, no me quedo más a tu lado porque me tienes chantajeada, porque me tienes grabada y me obligas y me sometes y me haces hacer cosas que no me gustan y me voy aunque tengas ese material, porque ya hoy en día ese tipo de cosas sí se castigan. ¿Las denuncias? Así es. Y que no tengan miedo de denunciar. Así es, o sea, es un proceso complicado y difícil en nuestro país, pero eso no quiere decir que no exista justicia. Yo sí creo que al menos hay que poner ese granito de arena, que compartirlo para que como sociedad podamos crecer y no nada más verlo como un problema aislado, de género hacia la mujer únicamente, sino también hacia los hombres, porque también hay muchos hombres que les ha tocado vivirlo y que tristemente en nuestra sociedad, porque es machista, al contrario de verlo como lo ven con una mujer, se los aplauden, que es lo más triste. Cuando también como hombre te afecta al mismo nivel. O sea, están violentando tu intimidad. Quieras lo que quieras, es una violencia a tu intimidad. Y lo sé porque tengo amigos, compañeros, que les tocó vivirlo y obviamente yo por respeto nunca vi, ni veré, así que ni pierdan el tiempo mandando cosas. Pero sí que se cree esa conciencia, una conciencia colectiva, como raza humana. Finalmente no es como hombre o como mujer, es como ser humano. Como ser humano. Así es. Ahora bien, después con Cristian tuviste otros 2 bebés. 2 nenes, así es. 2 nenes, que son gemelitos. No. Cuatitos. Parece, pero no. Ay, ¿cómo Leandro, puedes masticar el hielo? Yo no puedo masticar el hielo. Es como una cosa acapulqueña que tengo. Leandro y Michelle se llevan 1 año y 10. No lo planeé. Kiki y Keika, que son mis hijos chiquitos, que son Cristian y Celica, también se llevan 1 año y 10. Son muy cercanos, pero no son gemelos, no son cuates, simplemente son hermanos. Y Cristian y Celica, hoy en día Cristian tiene 7 y Celica tiene 5 años. Y pues ahora sí que es mi segunda vuelta, son mi vida entera los 4. Los 4 se llevan muy bien entre ellos, tienen una dinámica entre hermanos increíble, aún de la diferencia de edad. Y pues ahora sí que como digo yo, son mi tropa Viet, ¿no? Que ando con ellos para todos lados. Y yo, bueno, pues agradecida de que hayas venido.
Yo agradecida de la invitación y de que nos hayas recibido en tu casa. Y digo nos porque soy yo y toda la gente que estamos aquí. Y agradecida muchísima con tus palabras, con tu generosidad de siempre. Y el apoyo y el cariño con el que siempre has estado conmigo. Mara, muchas gracias. Mi respeto y mi cariño para ti. Es recíproco, igualmente. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias. Y en lo que podamos ayudarte, aquí estamos para ti. Muchas gracias. Michelle Viet, aquí en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. Morita Digital.